hay muchas. Está bien. Nos quedamos aquí, doctora, adelante. Cuando a uno le duele montones la cabeza o empeora ese dolor, cuando hay náuseas o de repente también cuando tenemos incluso algún tipo de sonido, puede ser porque nos golpeamos la cabeza y eso desencadena un montón de síntomas más que a veces no le prestamos atención o dejamos pasar por alto. Está con nosotros el doctor José Lin Chang, quien es neurólogo y nos va a explicar justamente qué es lo que pasa. Pero desde ya, el Facebook activo para que usted haga todas las consultas que quiera al doctor. Doctor, ¿qué efecto tienen las lesiones o cuando nos golpeamos la cabeza? Buenos días. Sí, buenos días. Primero que nada, es muy importante que es una afección bastante común. Entonces, se considera que aproximadamente 69 millones de personas sufren un trauma craneoencefálico a lo largo de un año. Dependiendo de qué tan severo e intenso sea este trauma, puede ser que uno tenga ciertas secuelas. Entonces puede ser que vaya desde las secuelas más severas hasta las secuelas más leves. Pero consecuencias muy frecuentes de estos traumas son el dolor de cabeza, que está presente en de 2/3 a 1/3 de las personas, principalmente en las que tienen traumas leves, los que son la sensación de vértigo, que está presente en 10 a 20% de las personas y puede conllevar una secuela grave que haga que las personas se caigan aún más. También lo que son los trastornos del sueño, principalmente lo que es el insomnio, todo lo que es el trastorno del ánimo, como la ansiedad, la depresión, problemas de memoria, entre otros síntomas que pueden tener las personas. Doctor, las caídas son la principal causa, ¿verdad? Cuando hay un impacto o se sacude demasiado la cabeza. La principal causa a nivel mundial de traumas craneoencefálicos en realidad son los accidentes de tránsito y las principales víctimas son los adultos y los adultos jóvenes. Pero en segundo lugar están las caídas, que principalmente afectan lo que son los adultos mayores y los niños. ¿Hasta qué punto el cerebro puede rebotar o amortiguar ese golpe, verdad? Porque a veces uno creería que con cualquier golpe pues es una lesión leve. Sí, correcto, eso es muy importante. Entonces vamos a tener lo que son los traumas leves, en los cuales probablemente pueden ser algo muy sutil, usted se golpea la cabeza contra una ventana, contra otra persona, no pierde la conciencia, y los traumas severos en los cuales usted pierde la conciencia. Cuando uno se golpea la cabeza, tiene un trauma directo sobre el objeto inmóvil con el que se golpeó, pero el cerebro rebota, porque el cerebro está nadando, por decirlo de alguna manera, dentro del cráneo en medio de una gran cantidad de líquido. Y al rebotar se golpea el lado contrario que se golpeó de forma directa. Entonces ahí se pueden causar lesiones directas sobre el cerebro, lesiones sobre las sustancias, los cables que tiene el cerebro, puede ser que sangre el cerebro. Doctor, usted ahora decía que la causa más común son los accidentes de tránsito, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se da por un deporte o por una caída, verdad? Que pues no es tan fuerte como un accidente de tránsito, pero igual el cerebro pues sufre ese movimiento que usted nos comentaba. Ajá, sí, en relación con eso tenemos dos poblaciones que son muy lábiles o que les sucede mucho tener caídas, ¿verdad? Uno de ellos son los adultos mayores, que ciertamente ciertos adultos mayores tienen condiciones que los hacen ser más proclives a tener estas caídas, como pérdida de la fuerza, neuropatías, otras enfermedades crónicas, vértigo, y tienen una mayor facilidad de caerse. Y el otro son los niños, que como son muy activos, juegan mucho, suelen caerse con mayor facilidad. Y uno que está en boga son los deportes, principalmente el fútbol, que son deportes en los cuales cuando choca un cráneo contra el otro, inclusive hay protocolos ya determinados para abordar a esos pacientes. Entonces, esos traumas, aunque sean muy sutiles, pueden llevar consecuencias muy graves. Tita nos pregunta a través de nuestro Facebook que ella padece de mucho dolor de cabeza y cada vez que le da, tiene mareos que incluso hasta a veces siente que se va a caer. ¿Qué podría hacer, doctor? Bueno, eso es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Porque no veo que tenga relación con el trauma, pero ciertamente la secuela más frecuente de los traumas craneoencefálicos es la cefalea, que nosotros lo vemos hasta en 2/3 de las personas. Y de esas personas que tienen trauma craneoencefálico y tienen dolor de cabeza por el trauma, hasta 30% se continúa como una secuela crónica. En relación con el dolor de cabeza, que se asocia mucho con mareos, la causa más frecuente que nosotros valoramos es la migraña, ¿verdad? Que suele acompañarse mucho de sensación vertiginosa, mareo, náuseas o vómitos. Doctor, usted ahora nos hablaba de los niños, ¿verdad? Que podría ser pues más común por su actividad diaria física con sus compañeritos o cuando está en su tiempo libre de chocar y caerse y golpearse. Pero ¿qué pasa también con los adultos mayores de 65 años, verdad? Que también pues, están propensos a tener algún golpe. Sí, eso es algo muy importante. Los adultos mayores tienen esta desventaja que es que pueden tener un golpe muy sutil y por lo rígido que es su cráneo y el contacto que tienen con las venas, estas se pueden romper.
y esto puede causar un sangrado que se va llenando lentamente dentro del cráneo, que se llaman los hematomas subdurales. Entonces, entre el golpe de la cabeza, el que se desarrolla el sangrado y el paciente presente síntomas, pueden pasar semanas e inclusive meses, y la persona puede tener dolor de cabeza, problemas de memoria y consultar de forma tardía. Y eso es porque el cerebro disminuye de tamaño y es capaz el cráneo de contener mayor sangre. Pero eso puede ser una secuela que sea peligrosa para esa persona. Principalmente puede tener problemas de memoria y trastornos para caminar. Doctor, vea a doña Mayela que nos escribe en el Facebook. Ella hace 20 años tuvo un accidente de tránsito donde la atropellaron. Ahora padece de mucho dolor de cabeza y también de vértigo, pero además es hipertensa. Ok, en relación con eso, como les mencionaba, es muy frecuente que usted tenga un golpe, sea sutil o sea severo, y desarrolle un dolor de cabeza. Es muy frecuente que cuando uno tiene un dolor de cabeza que se relaciona con un trauma, esto empiece en los primeros 30 días. Y la gran mayoría de las personas en un periodo de 3 meses a un año va a desaparecer el dolor de cabeza. Sin embargo, hay un porcentaje importante, al menos un tercio, que persiste a lo largo de toda la vida. Usualmente la severidad puede ser muy variable, entonces esto puede presentarse como un dolor de cabeza migrañoso, como un dolor de cabeza tensional o como algún otro tipo de dolor de cabeza. Entonces nosotros lo que hacemos los neurólogos es tratar ese dolor de cabeza con base a lo que más se parece. Doctor, ¿cuáles son esos síntomas de una lesión cerebral traumática, verdad? Porque a veces uno se golpea y tal vez por la adrenalina del momento cree que no tiene nada. ¿Cuáles son esas alertas que nos van a ir apareciendo para decir, no, necesito una revisión? Sí, algo muy importante es que todo paciente que pierde la conciencia es una alerta roja, es una bandera roja. Entonces ese paciente tiene que ser valorado en un servicio de urgencias. Aquel paciente que desarrolla un dolor de cabeza severo, muy intenso, que tiene náuseas, vómitos, también tiene que ir a un servicio de urgencias. Y en los adultos mayores y en cualquier persona, aquella persona que tiene un golpe de cabeza y empieza con mucha somnolencia, que empieza desorientado, es una bandera roja, tiene que ir a un servicio de urgencias inmediato. Entonces, ¿cómo lo trato en la casa o de una vez al médico? En general con esto, si es un trauma leve, uno lo que hace es ver y valorar a la persona en el tiempo, si tiene alguna secuela o no. Si la persona perdió la conciencia, es muy importante que las primeras 24 horas veamos cómo se comporta, que no se empiece a dormir mucho, que no empiece con dolor intenso de cabeza, con náuseas, vómitos. De lo contrario, es mejor que vaya a un servicio de urgencias. Doctor, ¿cuáles exámenes tiene que hacerse uno para asegurarse que no hay un daño mayor en la cabeza? Sí, y definitivamente el examen estándar que uno hace cuando se golpea la cabeza es una tomografía axial computarizada, el famoso TAC de cerebro, porque es el examen que a usted le va a documentar si tiene un sangrado o una contusión o una lesión cerebral. Entonces es el que debemos realizar. Otro examen que usualmente uno podría realizar en un futuro en caso de un trauma es la resonancia magnética, que nos permite visualizar secuelas graves de este tipo. ¿En qué casos ya merita ahora sí una operación? Ok, en el caso de los traumas craneoencefálicos severos, graves, aquel paciente que tiene un sangrado intracraneal, un hematoma que es muy grande, ese paciente amerita una cirugía para evacuar ese sangrado. En ocasiones, en los pacientes jóvenes también, puede ser que la hinchazón, el edema que tiene ese cerebro, la inflamación sea tan grande que se ocupa hacer una cirugía también descompresiva para que no se complique aún más ese trauma. Perfecto, aquí nos quedamos contestándole a doña Gretel. Muchas gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto, buen día.